Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco nos pide que nos pongamos en oración para superar el miedo en estos tiempos difíciles. Questi giorni di tanta sofferenza c'è tanta paura. Paura degli anziani. En estos días de tanto sufrimiento hay tanto miedo. El miedo de los ancianos que están solos, en casas de reposo o en hospitales o en casa, y no saben lo que puede pasar. La paura dei lavoratori senza lavoro fisso che pensano El miedo de los trabajadores sin empleo permanente que piensan en cómo alimentar a sus hijos y ven venir el hambre. El temor de muchos servidores sociales que en este momento ayudan a mantener la sociedad en marcha y pueden contraer la enfermedad. In questo momento aiutano ad andare avanti la società e possono prendere la malattia. Anche la paura. También el miedo, miedos de cada uno de nosotros. Cada uno sabe cuál es el suyo. Roguemos al Señor para que nos ayude a tener confianza y a tolerar y superar nuestros miedos. Avere fiducia e a tollerare e vincere le paure. El Papa Francisco reza el Padre Nuestro y pide misericordia para la humanidad golpeada. Cari fratelli e sorelle, oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mundo, per pregare insieme il Padre Hoy Nostro. nos hemos dado cita, todos los cristianos del mundo, para rezar el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Como hijos confiados nos dirigimos al Padre. Hacemos esto todos los días, varias veces al día, pero en este momento queremos implorar misericordia para la humanidad duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Y lo hacemos juntos, cristianos de todas las iglesias y comunidades, de cada tradición, de todas las edades, lenguas y naciones. Preghiamo per i malati e le loro famiglie, per gli operatori sanitari. Rezamos por los enfermos y sus familias, por los trabajadores de la salud y los que los ayudan, por las autoridades, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los voluntarios, por los ministros de nuestras comunidades. Hoy muchos de nosotros celebramos la encarnación del Verbo en el vientre de la Virgen María, cuando en su humilde y total aquí estoy, se reflejó el aquí estoy del Hijo de Dios. Nosotros también nos encomendamos con plena confianza a las manos de Dios y con un solo corazón y alma rezamos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, liberaci dal malo. Amén. Ha dado positivo a coronavirus un monseñor que vive junto al Papa. La plaza de San Pedro vacía, el Ángelus y las audiencias en streaming y el cierre de sus museos no han impedido que el coronavirus entre en el Vaticano. Hace 2 días el Vaticano informó que los 4 infectados hasta ahora conocidos eran empleados que ya estaban en fase de recuperación. Ahora se conoce un nuevo caso, ha dado positivo un alto cargo de la sección italiana de la Secretaría de Estado y ya está en un hospital. La situación es delicada porque vivía en Casa Santa Marta, la misma residencia del Papa Francisco, y probablemente había mantenido contacto con altos cargos. Es poco probable que haya estado cerca del Papa,
Por prudencia, el Papa ha hecho un test médico y no tiene el coronavirus. El diario italiano El Messaggero explica que el Papa Francisco ha tomado 3 importantes medidas para evitar contagios. Almuerza y cena él solo en su habitación, mantiene las distancias en las pocas reuniones que está manteniendo, usa desinfectante para las manos. En cualquier momento a partir de ahora, toda medida de prudencia es poca en Casa Santa Marta. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Juan, tenemos nosotros un reclamo de Jesús a los judíos. Ayer celebrábamos la fiesta de la Asunción y veíamos que la Virgen iba a servirle a su prima Isabel. Hoy Jesús menciona a Juan el Bautista. Le dice que vino para anunciarles que Él venía para hacer luz, una luz temporal que iba a dar testimonio del propio Jesucristo. Pero le dice Jesús que Él no necesitaba el testimonio de Juan. Sin embargo, lo aceptaba porque de alguna forma quería que ellos entendieran que Jesucristo venía del Padre. Qué difícil es cuando no le creemos a Jesús y cuando no creemos en sus palabras. Hacemos con nuestra vida lo que se nos da la regalada gana. Qué triste es ver cuando nosotros no creemos en ese llamado de Jesús que nos invita a portarnos bien, a hacer el bien a los demás, a tratar de perdonar a los demás, de pedir perdón a los demás, a tratar de ser compasivos y misericordiosos, pero al mismo tiempo de servir, sobre todo a aquellos necesitados. Hoy he podido ver cómo mucha gente se preocupa por atesorar tanta mercancía y tantas cosas en su casa. Imagínense ustedes, un solo virus nos pone a temblar. Qué frágiles somos. Ojalá que el Evangelio de hoy nos ayude a recapacitar y pensar, ¿le creo a Jesús? ¿Creo en su palabra? ¿O hago con mi vida siempre lo que se me da la gana? Mi capricho, lo que yo pienso que es la verdad. No me importa escuchar lo que el otro me tenga que decir. Pienso más en cómo yo pueda defenderme o justificarme. Señor, danos la gracia de la humildad para reconocerte y aprender y poner en práctica tu palabra. Que así sea. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. Emergencia y caridad en estos tiempos de COVID-19 es una reflexión profunda de Cardenal Tagle. Queridas hermanas y hermanos, nos enfrentamos a una emergencia debido al coronavirus 19. Una emergencia de la palabra latina emergere se refiere a un acontecimiento imprevisto que se presenta ante nosotros y que requiere atención. Las emergencias no son nuevas para nosotros. Cada año experimentamos terremotos, tifones, inundaciones, sequías y enfermedades, pero a menudo están limitadas a un lugar y a un pueblo. La emergencia actual, COVID-19, se califica como pandemia, de las dos palabras griegas pan, que significa todo, y demos, que significa gente o población. Una pandemia afecta a todas o casi todas las personas. Podemos decir que el COVID-19 es una emergencia general o universal. Nos afecta a casi todos. Invita a una respuesta de todos nosotros. During emergencies, we instinctively think Durante las emergencias,
instintivamente pensamos primero en nosotros mismos, en nuestras familias y en la gente cercana a nosotros. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlos. Aunque esta reacción es básicamente buena, debemos tener cuidado para no terminar pensando solo en nosotros mismos. Debemos evitar que el miedo nos ciegue ante las necesidades de otras personas, esas necesidades que son las mismas que las nuestras. Debemos evitar que la ansiedad mate la preocupación genuina por nuestros prójimos. En una emergencia también emerge el verdadero corazón de una persona. De una emergencia que afecta a todas las personas, una pandemia, esperamos que surja una pandemia de cuidado, compasión y amor. Una crisis de emergencia que estalla inesperadamente solo puede ser abordada por una erupción igual de esperanza. Una propagación pandémica de un virus debe producir un contagio pandémico de la caridad. La historia juzgará a nuestra generación por la fuerza de un amor desprendido que esta emergencia común habrá generado y difundido, o por no haberlo hecho. Agradecemos a la gente heroica cuyo amor y coraje ya ha sido una fuente de curación y esperanza durante estas últimas semanas. Los expertos dicen que debemos lavarnos las manos para evitar ser contaminados por el virus y evitar su propagación. En el juicio de Jesús, Poncio Pilato pidió agua y se lavó las manos delante de la multitud declarando: «Soy inocente de la sangre de este hombre justo. La responsabilidad es de ustedes». Debemos lavarnos las manos, pero no como lo hizo Pilato. No podemos lavarnos las manos de nuestra responsabilidad hacia los pobres, los ancianos, los desempleados, los refugiados, los desamparados, los proveedores de salud, en realidad todas las personas, la creación y las generaciones futuras. Rezamos por el poder del Espíritu Santo, que el amor genuino por todos pueda surgir de todos los corazones humanos mientras enfrentamos una emergencia común. ¿Se ha preguntado usted qué es la indulgencia? Descubrámoslo juntos en el siguiente reportaje. Una indulgencia es la eliminación de las consecuencias del pecado en el alma. Puede ser plenaria o parcial, depende de si elimina toda o parte de la pena temporal. Los peregrinos pueden obtener una indulgencia plenaria que supone la remisión de la mancha y de las consecuencias que deja cada pecado. Para obtener una indulgencia es necesario también comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Pero la Iglesia puede conceder indulgencias incluso en tiempos de crisis, cuando no es posible confesarse o recibir la Eucaristía. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. A pesar de las circunstancias, lo más importante para recibir una indulgencia es el sincero arrepentimiento de los pecados. El Papa Francisco nos pide no convertir el amor, la inteligencia y la voluntad en ídolos. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió contra la idolatría, refiriéndose a los israelitas quienes, después de ser liberados de Egipto, crearon ídolos de oro en lugar de adorar al Dios verdadero. Explicó que los ídolos no se limitan a las estatuas, sino que son todas aquellas cosas que mantienen a una persona alejada de Dios. Quando noi facciamo atteggiamenti che ci portano all'idolatria, siamo attaccati a cose che ci allontanano da Dio, perché noi facciamo un altro Dio, lo facciamo con i doni che il Signore ci ha dato, con l'intelligenza, con la volontà, con l'amore, col cuore. El Papa recordó pedir la gracia de reconocerlos. Dijo que si uno no puede deshacerse completamente de sus ídolos, es importante al menos mantenerlos en un rincón donde hagan menos daño. Un salvadoreño altruista elabora mascarillas de tela para su comunidad.
A raíz de la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus, el uso de mascarillas se ha vuelto indispensable para evitar el contagio. La alta demanda del producto ha ocasionado la escasez en las farmacias, dejando a muchos desprotegidos. Fue así como Alfonso Portillo tomó la iniciativa de fabricar mascarillas de tela para entregarlas a personas de escasos recursos de su comunidad rural. Primero porque estamos lejos de la ciudad, una zona rural en donde los recursos son escasos y ante la carencia del recurso en las tiendas, entonces de una forma práctica, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no ayudar? Lejos de la ciudad, a muchos se les dificulta salir de sus casas, sobre todo si son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o si padecen alguna enfermedad crónica. Pero gracias a la solidaridad de Alfonso, ellos son los beneficiados de la noble acción de este salvadoreño, preocupado por la protección de sus vecinos. Para protegernos, ¿verdad? Porque como todas las noticias estamos escuchando de que hay que usar la mascarilla. Las mascarillas son reusables, elaboradas con material de alta calidad y un filtro que da mayor protección. Basta con sumergirla en un recipiente con agua hirviendo por unos minutos para utilizarla nuevamente, un beneficio extra para la economía de la comunidad. Me parece bien porque nos protegemos bien de nuestra salud. Así como el caso de Alfonso Portillo, hay muchas personas altruistas quienes marcan la pauta en la sociedad. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. A continuación les presentamos la historia de protección de San Miguel Arcángel. El arcángel Miguel acompaña a un soldado y lo salva. En la guerra de Corea, un soldado estadounidense llamado Miguel experimentó la extraordinaria ayuda de su santo patrón, a quien él le había rezado por su protección todos los días desde su juventud. A continuación, un extracto de la carta a su madre que fue verificada por el capellán de la Marina. Él y su pelotón salieron a patrullar en un día nublado de invierno. Un soldado nuevo se había unido al grupo y marchó junto a Miguel. Se volvió hacia él y le dijo: «Nunca te había visto antes. Yo creía que conocía a todos los del pelotón. Me he enlistado en el último momento», respondió. «Mi nombre es Miguel». «¿De verdad?», dijo sorprendido. «Ese es mi nombre también». «Yo sé», dijo, y luego Miguel, Miguel de la mañana. Esas eran las palabras iniciales de su oración diaria a San Miguel. ¿Cómo es que este nuevo soldado podía conocer su nombre, y mucho menos que él decía esta oración? Sin embargo, él había enseñado la oración a los otros soldados. Tal vez esa era la razón por la que él lo supiera. Caminaron en silencio por un tiempo, y luego el nuevo Miguel advirtió: «Vamos a tener algunos problemas más adelante». Con la niebla, ellos quedaron separados del resto de las tropas. Empieza a nevar. Más tarde la niebla se despeja, deja de nevar y sale el sol. Caminaron sobre una pequeña colina y se encuentran con 7 soldados comunistas esperando por ellos, apuntándolos, con rifles a 30-40 metros de distancia. Nuestro Miguel gritó: «¡Al suelo!», y se tiró en el suelo justo cuando le dispararon, pero el nuevo Miguel todavía estaba allí de pie. Tenía que haber muerto instantáneamente. Nuestro Miguel se levantó para salvar a su nuevo amigo inexperto, pero cuando lo hizo, fue herido en el pecho. Todo lo que podía recordar eran los fuertes abrazos de Miguel rodeándolo, tendido con él en el suelo. Miró hacia arriba y vio en ese momento a San Miguel de pie, con un resplandor de gloria. Su rostro brillaba como el sol. Tenía una espada en la mano que resplandecía con 1.000.000 de luces. Eso fue lo último que nuestro Miguel vio. Se desmayó. Cuando se despertó, su propio grupo de soldados estaba alrededor de él, atendiendo su herida. Él les preguntó dónde estaba Miguel.
pero nadie había visto este nuevo soldado Miguel. Por otra parte, el sargento había visto que nuestro Miguel había caminado solo. Por su parte, querían saber cómo lo había hecho, de qué estaban hablando. Querían saber cómo se las había arreglado para matar a los 7 de las tropas enemigas sin disparar un tiro. Todos ellos habían sido despachados con el golpe de una espada. Y hasta aquí nuestra historia del Arcángel San Miguel. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo. Y no dejes de visitar nuestra página web www.tecton.info, donde podrás encontrar más vídeos como este. España registra 655 muertes por el COVID-19 en tan solo 24 horas. Del otro lado del Atlántico, en España, ya son más de 56.000 los casos positivos. Los fallecidos, más de 4.000. Se han reportado además 655 nuevos casos fatales en 24 horas. El gobierno muestra su preocupación ante lo que califican como una posible guerra entre países por conseguir mascarillas, respiradores y test rápidos. Sobre estas pruebas, varios medios hablaron de la supuesta falta de precisión de los recién comprados a China. Citando fuentes de los laboratorios de microbiología, afirman que presentan una sensibilidad muy por debajo de la necesaria para detectar el virus. En tanto, dentro del Congreso, el presidente del Gobierno afronta las críticas de quienes le exigen una política más ambiciosa, con medidas más rigurosas. Los guatemaltecos se están protegiendo contra el coronavirus usando mascarillas. El uso de la mascarilla es una medida que muchos guatemaltecos han adoptado para salir de casa y protegerse del temible coronavirus. Y aunque a un inicio solo se encontraban en farmacias, ahora hay diversidad de opciones para adquirirlas. Por las calles es usual ver a peatones, motociclistas y automovilistas portando una mascarilla. De repente pasa alguien y carga tal vez el contagio y me contagia a mí, entonces por eso. Para una protección de la vida en donde hay muchas contaminaciones del ambiente. El presidente Alejandro Yamatei ha recomendado en varias ocasiones a quienes salgan de sus casas en el horario permitido que utilicen este implemento. Pero quiero recordarles que si vamos al mercado, vayamos con mascarilla. En la medida en que usemos mascarilla vamos a poder impedir contagiar o ser contagiados. El doctor de los bomberos municipales, Jimmy Osorio, explica la función de este equipo que debe ser individual. La mascarilla, en efecto, pues desde su principio básico es generar una protección para el paciente que está contaminado, que tiene alguna enfermedad o que tiene alguna infección respiratoria. Pero también recuerda que además de la mascarilla, son importantes las medidas de higiene. Antes de la mascarilla, algo importante que los va a proteger y va a evitar el contagio de la enfermedad es la limpieza de manos o el lavado de manos continuo. Si yo realmente, por eso son las medidas de guardar una distancia promedio de 1 metro de persona en persona, es para que algún virus de cualquier tipo de enfermedad no llegue hacia mi persona, sino que realmente es guardar esa distancia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Véanos en redes sociales, por Roku TV, Amazon Fire y también por Canal 75 de Guatemala por Multivisión. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.